¿Qué tal, hermanos? Pues ya es miércoles 2 de diciembre. Estamos avanzando en esta primera semana de Adviento. Como siempre, les saluda con mucho afecto y cariño su amigo y hermano, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente en la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y vamos a meditar la lectura del día de hoy. Les comento, creo que ya les había dicho, todos los miércoles yo tengo celebración de la palabra en mi parroquia. Es el día de descanso de mi párroco y a las 6 de la tarde yo tengo la celebración de la palabra. Por si quieren ustedes poner, tienen alguna intención, alguna necesidad por la que quieran que ofrezca la celebración, lo pueden poner aquí en los comentarios y yo con gusto lo tendré presente en la celebración. El profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10, nos acompaña en esta primera lectura. Y en el Evangelio es Mateo, capítulo 15, 29 al 37. Hay un tema común y central en las dos lecturas, que es la comida, el banquete. La primera lectura dice: en aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos y exquisitos manjares. Esto también en el Evangelio pues nos narra la versión de Mateo de la multiplicación de los panes, que es un poco más corta que la de Lucas. Aquí vemos, dice, este tema de la comida. Yo quisiera, hay dos cosas importantes que tienen en común este Evangelio de hoy, aparte de la comida. Dice, en aquel día el Señor del universo prepara sobre este monte. O sea, tienen que salir del poblado para subir al monte a llevar a cabo ese banquete. Y en el Evangelio dice, Jesús a la orilla del mar de Galilea subió al monte, se sentó y acudió mucha gente. O sea, subió al monte. En este caso, los dos pasajes son en el monte, en la parte alta. Para los judíos esto es importante porque el monte significa cercanía con Dios. El monte, la montaña, acuérdense del sermón de la montaña, acuérdense de la transfiguración que sucedió en un monte, acuérdense las tablas de la ley, también se les... O sea, estar en el monte es estar en la presencia de Dios, en la montaña. Por eso este es un tema, es que no es casualidad que se presente aquí. Jesús hablaba mucho, de hecho decía, el reino de los cielos se parece a un banquete que prepara un padre de familia para su hijo, para las bodas de su hijo. Entonces el tema de la comida era un tema importante para Jesús. Jesús comía con Zaqueo, por ejemplo, fue a comer a la casa de Zaqueo y ahí vino la conversión de Zaqueo. A Jesús lo criticaban porque comía con publicanos y pecadores. O sea, Jesús aprovechaba y el tema de la comida era importante para ellos. Otro tema en común aquí en la lectura es la compasión. Dice el profeta Isaías que el Señor, Dios enjugará las lágrimas de su pueblo. O sea, y en el Evangelio dice que Jesús, así como en otro pasaje dice que se compadecía de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, aquí dice que le da lástima porque ya tienen 3 días siguiéndolo y no quiere mandarlos en ayunas. Entonces esto nos habla de que tenemos un Dios que se compadece, que no es un Dios lejano y que esté indiferente a las necesidades de nosotros. Él se compadece, ve nuestras lágrimas, ve nuestra necesidad y busca estar con nosotros para satisfacerla. Ahora, ¿qué significa la comida? ¿Para qué sirve comer? Pues obviamente, biológicamente sirve para saciar el hambre y para tomar fuerza, para fortalecernos. Pero socialmente también sirve para festejar y para convivir. O sea, normalmente, ¿qué haces cuando cumples años? Pues haces una fiesta donde le das de comer. Cuando te encuentras con un amigo al que tenías mucho de no ver y quieres convivir con él, ¿qué dice? Pues vamos a comer para platicar. O sea, la comida se convierte en un motivo de festejo. Oye, ganó tal equipo, vamos a hacer una carne asada. Llegó fulanito, vamos a comer. O sea, la comida es algo que lleva a la fraternidad, a convivir. Es algo que une a la gente. Cuando alguien cumple años en mi trabajo, me acuerdo, cada que había un cumpleaños, pues todos nos íbamos a un restaurante a comer para convivir con el cumpleañero. Entonces, la comida tiene ese sentido y Dios busca alimentarnos a nosotros. Por eso el Salmo de hoy incluso dice, tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios y llenas mi copa hasta los bordes.
El Señor nos alimenta en la Eucaristía. El Señor nos alimenta de muchas maneras, nos alimenta con su palabra. Y el Señor busca alimentarnos para hacer estas dos cosas que da el alimento, saciar el hambre y fortalecer. Pero sin embargo, ¿qué se necesita para poder comer? Pues obviamente, aparte de tener alimento y todo, realmente se necesita tener hambre. Porque si tú no tienes hambre, si tú ya estás saciado de comer mucho y te ponen un platillo, imagínense que una persona, yo los invito a mi casa y primero les doy papitas y fritos y les pongo galletitas y les doy una hamburguesa y les pongo tacos y ustedes están comiendo y les pongo ahí la jarra con agua fresca y ya cuando veo que están ya llenos, llego y les pongo el cabrito, les pongo la carne, la arrachera, les pongo platillos pero suculentos. ¿Qué van a decir? No, hombre, ahorita ya no me cabe. Entonces, lo que pasa a veces, mis hermanos, es que el mundo nos busca satisfacer el hambre de poder, el hambre de placer, el hambre de lujuria, el hambre de dominio, el hambre de chisme. O sea, hay muchas cosas que el mundo nos va a saciar, pero eso obstruye, obstaculiza que cuando Dios nos presenta el alimento que nos quiere dar, ya no tenemos hambre. No tengo hambre de Dios. El Señor me alimenta me da paz, me da amor, me da tranquilidad. Pero cuando yo tengo todas las comodidades, cuando yo tengo salud, cuando nada me falta, pues yo siento que tengo también eso, que tengo el amor, que tengo la paz, que tengo la tranquilidad, pero son alejadas de Dios y eso realmente no es lo que llena el corazón. Al final una persona siempre se siente vacía dentro de todas sus posesiones. Entonces, decía por ahí una frase que ponen de Robin Williams, que decía que él siempre pensó, decía, yo siempre pensé que lo peor que le puede pasar a un hombre es vivir en la soledad. Y luego dice, pero no es así. Lo peor que le puede pasar a un hombre es estar rodeado de gente y sentirse solo. Entonces a veces ese es el problema, que la sociedad nos busca, nos llena de muchas cosas y nos satisface de tantas cosas que luego ya no tenemos hambre de Dios. Entonces este adviento nos sirve también, mis hermanos. Hoy en la multiplicación de los panes, solamente con 5 panes y 2 peces se alimentó a una multitud de gente. Siempre le enfocamos esto hablando de que tú no te sientas poca cosa, que con lo poco, ayer decíamos, tú puedes sentirte un tronco, pero si estás unido a la raíz de Jesús, puedes dar mucho fruto. Pero hoy, más allá de esa reflexión que hemos hecho siempre, que aunque tú creas que tienes pocos dones, los pongas al servicio de Dios y va a dar muchos frutos, hoy quiero que te enfoques a qué tanta hambre tienes de Dios, qué tanta hambre tienes de la palabra de Dios. Porque si tú no lees la Biblia, si tú no vas a misa, si tú no te alimentas de la palabra de Dios y de la Eucaristía, pues entonces por más que te llenes de otras cosas, siempre vas a tener ese hueco en tu corazón, porque hay una parte de ti que solamente Dios la puede llenar. Que este Adviento nos ayude a acercarnos más a Dios, a alimentarnos más de su palabra, a alimentarnos más de todas las cosas tan hermosas que Él nos trae, pero para eso tenemos que ser humildes, porque la soberbia nos hace sentir que no necesitamos nada de nadie, ni siquiera de Dios. Te doy la bendición esperando que estés caminando en este Adviento, preparando tu corazón para el nacimiento de Jesús y que esta palabra que hoy nos trae el Señor nos ayude en esa preparación. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz, pero sobre todo, Dios quiere que tú seas una fuente de alegría y de felicidad para los demás. Que estés bien, te mando un fuerte abrazo.